La salvación es un regalo de Dios. Nos escogió para ser santos, diferentes, apartados, entendiendo que somos propiedad del Señor, que nuestra vida depende de Él. Él dispone si vivimos o si morimos. En Él somos y nos movemos. Si a Él le place en este instante llevarnos a uno de nosotros, Él es el Señor. Y todo cuanto está en nuestras manos le pertenece a Él. De nada somos dueños. Pablo decía, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevamos. Porque nada tenemos nuestro. No somos dueños de nada, administrador de todo. Porque el dueño es el Señor. Y nosotros también. No somos dueños de nuestra vida, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro dinero, ni de nuestros hijos. No somos dueños de nada. Administrador de todo. Porque el dueño es Dios. Entonces lo que importa es lo que somos, más que lo que hacemos. Dios quiere ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Santidad nos identifica con Cristo y nos hace ser importantes para Dios. Lo que dice también el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. Somos hijos, somos santos, pero también somos hijos, hijos adoptados. Por la fe en Cristo, Dios nos adopta como hijos. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos. Amén. Hijos de Dios. Herederos y coherederos con Jesucristo. En el mundo hay dos tipos de personas. El hijo de Dios y el hijo del diablo. No hay término medio. Y eso lo define Dios, eso lo define Dios. O es hijo de Dios porque recibió a Cristo, o es hijo del diablo, porque vive bajo el poder y el dominio del diablo. No hay término medio. No se puede tener a dos papás. O es hijo de Dios, o es hijo del diablo. Y el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3. Quiero leer también, porque nada mejor que la misma Biblia nos aclare esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, vea usted el verbo ser, somos hijos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, no practica pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos de personas.
Hay dos tipos de padre. No hay otros. Y cada ser humano o está como hijo de Dios por haber recibido a Cristo y se comporta como hijo de Dios, o es hijo del diablo. El que practica el pecado, el que se deleita en la maldad, el que no se arrepiente de su pecado, entonces está en el bando de los hijos del diablo. Es lo que Dios dispone. ¿Quién es hijo de Dios o hija de Dios? El que recibe a Cristo y entra en una vida en santidad, entra en una relación personal con Dios a diario. Por haber recibido a Cristo, Dios nos da potestad de ser hechos hijos. Nos adopta como hijos. Como dice Efesios, nos adoptó. Nos recibió como hijos. Para que gocemos de las bendiciones que como hijos tenemos. Un creyente que ama a Dios, un creyente que quiere agradar a Dios, no practica pecado. En ese sentido, Juan dice, el que está en Cristo no peca. No peca deliberadamente. No significa que no se va a equivocar, no significa que no va a cometer un error. Significa que no puede practicar el pecado. Es decir, un creyente que ama al Señor no miente, no roba, no engaña, no comete adulterios, porque la simiente que hay en él no se lo permite. Es hijo. Es hijo e hija de Dios. Tiene el privilegio, tiene la bendición de que Dios le haya escogido para ser hijo, para tener una relación diaria, constante con el Señor. Este hijo, esta hija, tiene una intimidad con el Señor, ora y Dios le responde. Vive la presencia del Señor, vive en la comunión con Dios, porque es hijo, es hija. Y si no es hijo, entonces Dios no le escucha. No tiene la presencia del Señor. Es hijo del diablo. Y según la Biblia, no hay ninguna relación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dios hace la diferencia. No nosotros, no la iglesia. Dios hace la diferencia. El que ama el pecado, el que practica el pecado, entonces está en el bando enemigo. Y a menos que se arrepiente y se convierta a Cristo, está perdido. Somos hijos. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, dice Juan, para que seamos llamados hijos de Dios, parte de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios, heredero de las gracias que el Señor tiene para con sus hijos. Dios bendice a los suyos. Dios ama a los suyos. Dios guarda a los suyos. Pero es necesario que cada persona reciba a Cristo. A los que le recibieron, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos. Y como hijos Dios nos trata. Como hijo Dios nos mira, atiende a nuestras necesidades, escucha nuestro clamor. Dios no escucha al que no es hijo. Dios escucha a sus hijos. Al que le busca, al que clama, al que pide perdón, al que reconoce su pecado y recibe a Cristo, Dios le recibe. Nos hizo aceptos como hijos, nos recibe como hijos. Y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre sería hecho. Amén. Aleluya. Podemos decir con mucha confianza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, sea hecha en nosotros tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Pero es la oración que hace el hijo, la hija, el que ha recibido a Cristo. Nos hizo hijos, nos adoptó como hijos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos hizo hijos. Y lo tercero, versículo 6, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos, nos hizo agradables. Somos aceptados, somos agradables delante de Dios por medio de Jesucristo. Dios ve a Cristo en cada uno de nosotros y ve a alguien que a Él le agrada. Escucha la alabanza de este hijo, de esta hija. Recibe sus oraciones. Nos hizo aceptos, nos hizo agradables. Gracias, Señor. Por medio de su buena voluntad. Nos hizo personas aceptables, nos acepta, nos recibe como hijos por medio de Jesucristo. Acepta nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras ofrendas y todo lo que hacemos lo acepta porque somos hijos. Nos hizo aceptos, nos hizo agradables a sus ojos. Dios ve en cada uno de nosotros a Cristo y ve algo que a Él le agrada. Gracias, Señor. La pregunta es, ¿cuánto hay de Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que está viendo Dios de Cristo en nosotros? ¿Cuánto de Cristo hay en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar? ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros? Porque si no hay nada de Cristo, entonces Dios no nos conoce. Cristo debe irse formando. El Espíritu Santo va formando a Cristo en nosotros. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos un poquito al libro de Romanos, capítulo 8. Y quiero leer el versículo 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que son hijos, a los que son amados del Señor también, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó, nos destinó anticipadamente para ser hechos a la imagen de Cristo. Nos predestinó, nos llamó, nos escogió en Cristo para ser hechos a la imagen de Cristo. Entonces, si Dios está viendo algo de Cristo en nosotros, eso nos hace agradable a Dios. Si no ve nada de Cristo, entonces no nos conoce. Repito, a Dios no le impresionamos por lo que podamos hacer. Hay que hacer muchas cosas. Hay que trabajar mucho en la obra. Hay ministerios, hay dones que ejercer. Pero a Dios no le impresionamos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y aquí hay una gran diferencia con todos los dioses de esta tierra. Millones de dioses. La India solo tiene 330 millones de dioses para 1.200 millones de habitantes. Un dios por cada 4 personas. Tiene templos hermosos para cada uno de sus dioses. Hasta las ratas tienen su templo.
Y la gente va y les lleva ofrenda a sus dioses. Pero esos dioses nada pueden ver en esa persona. Esos dioses, donde quiera que estén, imágenes, no pueden ver algo. Porque aunque tienen ojos no ven, aunque tienen oídos no escuchan, aunque tienen boca no hablan. Son imágenes. Y la gente se conforma con aportarle algo, darle una ofrenda, darle alguna promesa, darle algo. El Dios nuestro no se conforma con lo que le demos. No busca que le demos. Ahora, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que predicar, hay que hacerlo todo, pero en obediencia por lo que Él es. Me queda claro esto, ¿no? Él quiere el ser en nosotros más que el hacer. Nos hizo aceptos en Cristo. Nos da la imagen de Cristo.